se acerca su venida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima. Hasta de aún nos queda anunciar pueblo gente que Jesús está volviendo. Victorioso y esplendente, pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá, pronto vendrá, pronto Jesús volverá. Pronto Jesús volverá. Amén. Sí, bueno, hermanos, aquí en Venezuela son las 16:51. Y bueno, les doy las gracias nuevamente a todos por este maravilloso ministerio. En esta tarde, el Señor ha impresionado mi mente y lo hace de una manera tan maravillosa en escoger un tema, porque yo no sabía qué devocional podía llevarle. Y puso en mi mente un joven de la Biblia, de verdad, al que debemos debemos nosotros ver su situación y cómo él en tan poca edad que tenía fue escogido por Dios. También nosotros y todos los que nos están escuchando en esta hora somos escogidos por Dios para servir y también para predicar el evangelio. Yo escogí a este joven fiel predicador llamado Tito. Si buscamos en nuestras Biblias, ¿verdad? En 2 de Timoteo, en el capítulo 24, en el versículo del 1 al 2, la palabra de Dios nos dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que inste a tiempo y fuera de tiempo, que redarguyes, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Este joven de verdad que impresionó también al apóstol Pablo, al saber que era un joven que había sido instruido, hermanos, en la palabra de Dios. La misma Biblia, en Hechos 16:1, dice que su madre era judía, ¿verdad? Y su padre era griego. Pero este niño, desde su niñez, conoció las Escrituras, y la piedad que vio Pablo en su vida de hogar era sana y cuerda. En ese entonces, cuando Pablo conoce a Timoteo, él vivía en Listra. Pablo pasaba, y eso lo dice Hechos 16, del 1 al 3, Pablo pasaba, ¿verdad? Por Listra, y fue cuando conoció a este joven. Pero le impresionó sus ganas de trabajar, su deseo de, a pesar de ser joven, porque a veces nosotros vemos a veces los jóvenes como que inexpertos en las cosas para trabajar y para predicar. No, Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros y el deseo de que cada uno de nosotros tenemos por predicar la palabra del Señor. En 2 Timoteo, en el capítulo 1, el versículo 5, dice que la fe de su madre y de su abuela, una fe no fingida que había en Timoteo y que fue instruida por su madre y su abuela. La palabra de Dios era la regla para la cual esas dos piadosas mujeres llevaron a Timoteo a guiarlo en los caminos del Señor. Le dieron tremendas lecciones de la palabra, de su amor, del amor por la obra que tenían que hacer. Y Pablo vio en Timoteo ese deseo de trabajar por las cosas del Señor. Sabemos, hermanos, ahorita que la mies es mucha y los obreros son pocos. Y este ministerio
de cadena de oración ha sido creado para que nosotros también podamos predicar, que no solo los hermanos adventistas, sino que muchas más personas puedan estar escuchando esta palabra y puedan convertirse al evangelio, al verdadero evangelio. Desde la niñez, Timoteo conoció las Sagradas Escrituras. Cuando nosotros, desde la niñez de nuestros hijos, ¿verdad? Y los que tengamos hijos, les enseñamos la palabra del Señor, ellos van a crecer con ese conocimiento y eso les va a ayudar a ellos en tomar las mejores decisiones. Porque recuerden que estamos en un mundo de pecado. Recuerden que el mundo atrae mucho a los jóvenes, los placeres, las complacencias egoístas que se les presentan. Cuando nosotros preparamos a nuestros jóvenes, cuando nosotros preparamos a nuestros hijos, cuando los instruimos en el camino de Dios, ellos van a decidir, ellos van a elegir y tomar su decisión, cuál es el camino. Pero cuando nosotros le presentamos el verdadero camino, ellos tienen en su corazón al Señor, ellos sabrán qué camino elegir. Cuando Pablo vio en este joven ese conocimiento y esa fidelidad y esa obediencia, que a pesar del mundo que le rodeaba a Timoteo, era fiel a los caminos del Señor, él lo llamó para trabajar con Pablo, con el apóstol Pablo. Él fue escogido por Dios. No, Pablo no lo escogió fue el Señor, en ver en Timoteo una fidelidad, hermanos, una firmeza, una sinceridad, y lo escogió para que fuera su compañero en esta obra, no solo en esta obra también, sino en sus viajes y en todos los viajes que hizo Pablo. Lo que le habían enseñado a Timoteo en su infancia, el Señor vio grandes cosas que este joven podría hacer más adelante. Hermanos, nosotros podemos también hacer grandes cosas para la obra del Señor y con nuestros hijos. Sobre todo el testimonio que le dimos nosotros a nuestros hijos es lo que más van a ver ellos en nosotros. Hermanos, yo he tenido muchas dificultades junto con mi esposo, con tribulaciones, pero el testimonio es más importante para nosotros que lo que tú le puedas hablar a tus hijos. Yo a mi hija le demuestro más con hechos que con palabra, hermanos, porque a veces la palabra no entra en los muchachos, pero el testimonio es lo que más a ellos le impacta. Y así Pablo escogió a este joven, pero no solo que lo escogió, sino también él lo ayudó, porque este joven también era inexperto para todas las cosas que le venían, para las grandes tribulaciones que iban a pasar. Timoteo vio cuando en Listra a Pablo lo apedrearon, y lo vio cuando él estaba todo ensangrentado, pero el Señor escogió en ese momento que fuera Timoteo, que acompañara también a Pablo. No solo tenemos a Pablo, también Sila ayudaba también a Pablo, pero la obra era grande en ese momento y ellos eran pocos, pero tenía que Pablo poder seguir instruyendo y fortalecer bastante el carácter de Timoteo para poder que fuera parte de esa labor, que conformara parte de esa labor a la cual él había sido escogido. Mientras que la obra que realizaba, ¿verdad? Pablo, cuando llamó a Timoteo, recuerde que Pablo predicaba a los judíos, pero también Pablo predicaba a los gentiles. Cuando Pablo iba a varias ciudades, él predicaba en la sinagoga a los judíos, y ustedes saben cómo era el fanatismo y cómo eran los judíos en esa época. Por eso que Pablo también le dice a Timoteo que él tenía que ser circuncidado, y Pablo circuncidó a Timoteo no porque era necesario, porque la palabra dice que la circuncisión y la incircuncisión no eran nada, que más y que poderoso era el evangelio de Cristo, que eso era el todo.
pero Pablo lo hace porque él necesitaba que los judíos no fueran a enfrentarse con ellos, porque ya Pablo tenía bastantes tribulaciones que pasaba con ellos, y él permitió esto solo con el hecho de que lo llevara a todas partes con él a predicar. En donde donde vivía el joven Timoteo, que era Listra, muchas personas se convirtieron al evangelio y también veían la obra que hacía Timoteo, este joven, ¿verdad?, a la cual el Señor llamó, siendo fiel, siendo sincero, siendo obediente a la palabra de Dios. En su trabajo Timoteo buscaba siempre el consejo y la instrucción de Pablo. Timoteo nunca actuó, hermanos, por impulso. Sabe lo que hacía, y es lo que de nosotros debemos tener en cuenta como predicadores y como evangelistas y como los que llevamos la palabra del Señor. Tenemos que no actuar por impulso, sino reflexionar en todas aquellas cosas que nos suceden y actuar serenamente. A veces debemos hacernos algunas preguntas, como que esto, lo que estoy haciendo, es aprobado por Dios, esto es lo que quiere Dios. Y cuando actuamos así, el Espíritu Santo nos puede guiar, Él nos puede llevar, Él nos puede moldear, y somos, ¿verdad? Recuerde que nosotros somos morada del Espíritu Santo. Para que seamos morada del Espíritu Santo, tenemos que ser dirigidos en todo por Dios. El conocimiento de la palabra para nosotros nos ayuda mucho, hermanos. Es una salvaguarda que nos va a ayudar en todo lo que hagamos. Si nosotros ponemos todos nuestros proyectos, todas nuestras actividades, nuestros planes y metas en las manos de Dios, de seguro, hermano, que van a ser bendecidos. Les doy un pequeño testimonio. Cuando aquí hace 13 años, hermanos, se creó la radio, la segunda Radio La Voz Internacional, es la segunda radio de Venezuela que se formó en Venezuela. Y hermanos, nosotros no teníamos ningún medio económico para poder comprar aquellos equipos que necesitábamos, y tampoco estábamos instruidos en eso. Pero el Señor, a mi esposo, a Oliver, lo colocó a trabajar en una emisora secular, y yo a veces me pongo a pensar que Dios hace la hora perfecta, hermano. No lo dude, porque todo lo que Dios hace es perfecto. A veces nosotros no logramos entender. Mi esposo comenzó a trabajar en una radio secular, o para que entienda mejor, una radio que no es cristiana, ¿verdad? Y el Señor me instruyó para que Oliver conociera más acerca de la radio, porque él tenía una obra grande que hacer con una radio cristiana. Y no solo eso, también uno de los mejores de acá de nuestra zona, locutores, también fue tocado. Mi esposo le predicó y fue tocado por el Espíritu Santo, y entró en los caminos del Señor. Luego mi esposo decide crear una radio cristiana que no la había aquí en esta zona de Venezuela, en Falcón, y luego se unió con 2 hermanitos más, pero les dijo: yo tengo el conocimiento, pero no tengo la parte económica, si ustedes pueden colaborar. Y así lo hizo el Señor, y así comenzamos en un cuartico, 2x2, 2x3, la radio. Y luego comenzamos a orar porque veíamos muchas dificultades, y comenzamos a orar y a orar, y conocimos al pastor David Kay aquí en Venezuela, en una actividad que hubo en otro estado de acá de Venezuela, y le pedimos colaboración, y él dijo: yo no tengo cómo ayudarles, pero nos entregó una caja de libros, el piloto misionero, y nos dijo: véndanlo, y con lo que ustedes
recojan la venta de esos libros, que los ayude. Y seguíamos orando, hermano, porque la obra le faltaban muchas cosas a la radio. Y seguimos orando, y un día nos arrodillamos a orar en ayuno, mi esposo y yo, y decíamos: Señor, esto es tu voluntad, porque recibimos muchas persecuciones, tribulaciones, y nos colocamos a orar. Hermano, cuando nos levantamos y le dijimos: Señor, si esto es tu voluntad, Padre, tú dirígela. Y nos levantamos de esa oración. Hermano, ustedes no lo van a creer. Recibimos una llamada del pastor David Gay, donándonos 4 antenas, equipos de transmisores, torres, todo, hermano. Nosotros nos alegramos y dijimos: gloria a Dios. Esto es tuyo, Señor. Si esta obra es tuya y tú la estás bendiciendo. Dios es grande, Dios es poderoso. Cuando uno le es fiel, cuando uno le es obediente en todo, hermanos, eso créalo. Dios es poderoso. Y hasta el sol de hoy, después de 13 años de este testimonio, hermanos, Dios sigue bendiciendo la radio. Dios sigue llevando donaciones. Dios sigue llevando personas, Señor, a su camino. Esto es grande. Esto es la obra del Señor. Hermanos, solo tenemos que tener un corazón grande y dos rodillas, 2 manitos que las podamos unir para elevar esa plegaria. Dios vio, así como en Timoteo, también Dios vio en nosotros, y Dios ve en ustedes ese deseo que puede hacer grandes obras para predicar su evangelio. Sí necesitamos ser moldeados, sí necesitamos ser instruidos, sí necesitamos de la palabra y de su estudio todos los días, del espíritu de profecía también todos los días, porque necesitamos conocimiento y más conocimiento, dice su palabra. Y en eso estamos, hermanos, con la palabra, conociendo. El Señor ve nuestros corazones y el Señor, nosotros somos instrumentos, y el Señor va a hacer grandes cosas y grandes maravillas en nuestras vidas y también en aquellos que no conocen la palabra del Señor. Nadie se va a quedar sin conocer el nombre de Jesús y lo que hizo por nosotros. Dios va a usar los medios de comunicación, así como estamos ahorita nosotros predicando por este medio. Dios va a usar la internet, Dios va a usar la radio, Dios va a usar la televisión, Dios va a usar las computadoras, Dios va a hacer todo lo que sea para que nosotros prediquemos. Y lo tenemos a nuestra mano. Y Dios va a bendecir toda su obra. Así como bendijo a Pablo con Timoteo, que lo fue escogido, que lo preparó para su obra. Porque no solo era para predicar, hermanos, lo prepararon, sino para llevar las grandes tribulaciones, así como la llevó Pablo, y así como la llevaron grandes apóstoles y grandes discípulos en la palabra que Dios los preparó. Así Dios está preparando un pueblo para que se levante poderosamente en los últimos días, que son estos, hermanos, para predicar con poder la palabra del Señor, usando a los hombres y usando los medios de comunicaciones para hacer esta gran obra, como lo hizo con Timoteo, que Dios lo preparó, y lo preparó también con un carácter, ¿verdad?, puro, sincero y honesto. Así también va a preparar a su pueblo, como lo dice el Espíritu por profecía. En Timoteo, Pablo vio uno que comprendía la santidad de la obra del ministerio. Pablo vio en Timoteo uno que comprendía la santidad de la obra del ministerio de Dios, uno que no desmayaba frente al sufrimiento y la persecución, y que estaba dispuesto a ser enseñado. Sin embargo, el apóstol Pablo no se atrevió a que él asumiera esa responsabilidad, sino antes de que él lo preparara bien para este gran ministerio evangelístico que tenía que tener Timoteo. Y lo preparó plenamente con un carácter y una vida que fuera dedicada, santa al Señor. Así que también nosotros, hermanos, en estos momentos estamos siendo instruidos, estamos siendo preparados para esa obra que el Señor nos ha encomendado, porque el Señor nos mandó a ir y a ser discípulos en todas las naciones, predicando el evangelio, y Él estará con nosotros hasta el fin del mundo. Hermanos, esta es la obra que el Señor nos ha llamado. Tú
ha sido escogido para servirle al Señor. Yo he sido escogida para servirle al Señor. Así que este es el momento. No perdamos el tiempo. Este es el momento, no hay tiempo que perder, de salir y predicar, de salir y servir, porque Cristo fue nuestro ejemplo. Cristo vino a esta tierra, Cristo le dijo a sus discípulos, yo vengo a servir, no a ser servido. Y si Cristo dijo esto, hermano, entonces es nuestro deber servir y es nuestro deber predicar. Pero sobre todo que el Señor nos ayude a seguir adelante con un espíritu, Señor, con un espíritu recto, que seamos fieles y obedientes al Señor, íntegros de corazón, y seremos usados por el Espíritu Santo. Que Dios nos bendiga en esta tarde y nos ayude a cumplir el mandato y la obra que se nos ha dejado. Dios le bendiga, hermano. Amén, amén. Si puedes hacer una cortita oración, Ok. Maricarmen. Ok. Oremos. Querido Padre Celestial, tú que moras en lo alto del cielo, para ti sea la honra, la alabanza, la gloria, porque solo tú eres santo, santo, santo. Señor, agradecida estoy en esta tarde por darme la oportunidad de llevar tu palabra, por darme la oportunidad, Señor, de conocer a estos hermanos por medio de la internet. No los veo físicamente, pero sí, Señor, pronto lo veremos físicamente cuando tú nos vengas a buscar. Que tu Espíritu Santo esté con nosotros. Que tu Espíritu Santo nos guíe siempre a la verdad. Que tu Espíritu Santo nos guíe a la Canaán celestial. Que nos ayude, Señor, a cada uno de nosotros a servir y a predicar, a cumplir esa obra que nos diste y que tenemos que culminarla en esta tierra. Ayúdanos, Señor, a dar testimonio fiel, sincero y santo a aquellos que no te conocen. Que podamos predicar, Padre, por medio de las radios, por medio de la televisión, por medio del internet también, y también personalmente. Ayuda a nuestros hermanos a prepararse, Señor, a estudiar diariamente tu palabra, a escudriñarla, también al espíritu de profecía. Señor, sabemos que los tiempos se acercan. Sabemos que tu venida está más pronto de lo que nosotros nos imaginamos. Vemos todas las señales que se están cumpliendo. Las profecías se cumplen, Señor. Danos fortaleza, danos fuerza para continuar y seguir, Señor. Y en medio de las tribulaciones y en medio de las aflicciones, aquellas personas que están pasando, dales esa fuerza, Señor, porque no es fácil, Padre. Hay que continuar, Señor. Te pido por aquellos que están padeciendo y sufriendo, Señor, donde quiera que estén. Ayúdales en todo. Y gracias, Señor, por escucharnos. Gracias porque perdonas nuestras faltas y nuestros pecados. Agradecidos estamos, Señor, en esta tarde por predicar tu palabra y porque tu Espíritu Santo se mueva en nuestros corazones. Hágase tu voluntad primeramente y todo lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén.